Bueno, vamos a empezar. Quienes no tengan Biblia, tenemos Biblias. Entonces, empezamos una serie la semana pasada que la hemos titulado Vida en Cristo. Quienes nos acompañan por primera vez, los invitamos a que busquen en YouTube o nos preguntan y le damos el link para que miren la primera parte. En esa primera parte estábamos hablando, tomamos Filipenses 3, versículos del 12 al 14, para hablar de lo que es la vida en Cristo. Y hablamos que la vida en Cristo está acompañada siempre por un crecimiento. No es posible nosotros vivir nuestra vida con Cristo y no estar creciendo en Él, no estar creciendo en nuestro conocimiento de Él, no estar buscando su palabra, no estar mejorando nuestras disciplinas espirituales. Ese fue el primer punto. El segundo punto la semana pasada fue el enfoque. No se trata de crecer por crecer. Es crecer con un enfoque, crecer con el premio, con la meta en el horizonte, sabiendo hacia dónde vamos. Ese crecimiento del que hablábamos la semana pasada, obviamente si hablábamos de una vida en Cristo, estábamos hablando de un crecimiento en Cristo. En la medida en que más crecemos, nos estamos acercando a la cruz de Jesús. No queremos desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Y una herramienta, que fue el tercer punto, poderosa para no desviarnos y crecer constantemente hacia Cristo es comunidad, la vida en comunidad. En este caso, la iglesia, nuestro grupo de amigos, escoger nuestras amistades, saber con quién pasamos tiempo, a quién escuchamos, con quién compartimos, qué decimos. Nuestra vida en comunidad nos enmarca nuestro crecimiento, porque si todos tenemos un mismo objetivo, pues todos podemos crecer hacia nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la semana pasada. Hoy vamos a estar usando 1 Corintios 9 como marco de referencia y en esos pasajes, solamente el versículo 24 al 26, vamos a sacar 3 palabras clave y nos vamos a enfocar en esas 3 palabras clave que están ahí, están en ese pasaje. Entonces vamos a 1 Corintios 9, versículo 24 hasta el 26. Va a aparecer en pantalla, pero recuerden que la iglesia a sus pies es una iglesia berea. Y la iglesia berea es la iglesia donde Pablo y Silas estuvieron y les llamó mucho la atención. Que todo lo que ellos decían, la gente lo buscaba en la palabra para asegurarse que lo que ellos estaban diciendo era la palabra de Dios. Nosotros somos una iglesia de Biblia abierta. Por eso es que siempre los invito. Hay ocasiones en las que uno se equivoca y está leyendo algo que no es. Entonces es importante que estemos todos pendientes porque no nos podemos salir de la palabra de Dios. ¿Ya la tienen? Listo. La palabra de Dios dice desde el versículo 24 hasta el 26. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Este es el pasaje en que nos vamos a enfocar hoy. Debemos recordar qué es Corintios. ¿Sí? Tenemos primera y segunda de Corintios. Son 2 epístolas que Pablo escribió a las personas de Corinto, por eso es a los corintios, ¿sí? Dándoles instrucciones. Escribe tanto la primera como la segunda carta, abordando diferentes problemas que ellos estaban enfrentando en ese momento. Entre ellos había división, no había mucha unidad entre los corintios. La iglesia de Corinto estaba dividida. Había personas que pensaban de una manera y otros de otra. También es una carta donde él habla del papel, las responsabilidades del obrero cristiano y de la disciplina que nosotros debemos tener. Y hablando de esa disciplina es donde él usa metáforas relacionadas con el deporte para que la gente entienda. Por eso él habla de una carrera y él dice, nos enfocamos, yo corro la carrera con una meta,
con un objetivo. Yo no peleo la batalla, y está hablando de juegos muy parecidos a los olímpicos de hoy en día. Él dice, yo no peleo como dándole golpes al aire. Es decir, hay que hacerlo con estrategia. Tenemos que saber lo que estamos haciendo. No podemos vivir nuestra vida en Cristo, que es la serie que estamos viendo, no podemos vivir nuestra vida en Cristo dándole golpes al aire, yendo de acá para allá, buscando en un lado y buscando en el otro. No podemos vivir nuestra vida en Cristo con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. No podemos vivir nuestra vida en Cristo leyendo libros de esoterismo y de todas estas cosas y superación personal y leyendo también la Biblia. Tenemos que enfocarnos. La vida en Cristo la vivimos, como lo dice Pablo, es como peleando una batalla y no dándole golpes al aire, sino sabiendo a dónde nos enfocamos. En este pasaje hay 3 palabras clave que me gustaría que ustedes la miren. La primera es carrera. ¿Vieron dónde está carrera? Listo. Vemos la palabra carrera y muy pocas veces nos preguntamos qué significa realmente o a qué se refiere Pablo cuando habla de carrera. También habla de disciplina y también habla de un premio. Esas son las 3 palabras clave en las que nos vamos a enfocar hoy. Empezamos entonces con carrera. Dice Pablo que nosotros debemos correr, está en el versículo 24, en una pregunta retórica. Dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Carrera es una palabra que les voy a mostrar en griego y no es por chicanear. Yo no sé griego, entonces no podría chicanear griego. Conozco algunas palabras y estudio algunas palabras. ¿Por qué es importante ver la palabra en griego? Porque ha sido traducida y en la traducción en ocasiones se pierde el sentido. El griego y el hebreo eran 2 idiomas, o son 2 idiomas con mucha riqueza. Una palabra puede significar muchas cosas. Entonces, al traducirlo al español o a los idiomas modernos, lo que encontramos es que se le recorta el significado, ¿sí? Esta palabra que está ahí, la usamos en muchas palabras en español. Ahí dice dromos. ¿Dónde se corren las carreras de carros? En el autodromo, ¿sí? Un lugar para carreras de carros. Dromo, de ahí viene, ¿sí? El velódromo. Esa raíz viene directamente del griego. Entonces, cuando hablamos de carrera, sí estamos hablando de una competencia, pero también denota en el griego una ocupación, un estilo de vida. Es decir, esta no es una carrera que corremos solo el fin de semana. La carrera a la que se refiere Pablo es una carrera como estilo de vida. Es una decisión mía de correr la carrera y no es solamente para el sábado y los miércoles. Correr la carrera es a lo que nosotros nos dedicamos. La carrera que va por un premio, que yo creo que ustedes saben quién es el premio, pero lo vamos a ver ahorita al final, ¿sí? El premio es la vida eterna con Cristo. Nuestra vida debe moverse todo alrededor de un estilo de vida que apunta, que enfoca hacia la vida en Cristo. ¿De dónde sacamos eso? Lo sacamos de Hechos 20:24. Si tienen ahí sus Biblias, vamos a Hechos 20:24. Dice, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo. Con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Lucas está escribiendo ahí que su vida no tiene ningún sentido si no es el enfocarse en la carrera, si no es el enfocarse en vivir su estilo de vida, enfocarse en vivir de acuerdo al Evangelio. Su vida completa gira en torno a dar testimonio de lo que ha hecho Jesucristo. Es a lo que nosotros estamos llamados. Por eso cuando él dice mi carrera, está refiriéndose a un estilo de vida. ¿Qué es lo que estudiamos cuando vamos a la universidad? Una carrera.
Y por eso es que se llama una carrera, porque es un estilo de vida. Tú te estás dedicando a eso. Tú no vas a la universidad y te graduaste y termine la carrera y me gradué y listo. No, ahí es donde empiezas a construir experiencia. ¿Cuánta gente no estudia una carrera, se gradúa, nunca la ejerce y a los 5 o 10 años que quiere venir a practicar, a ponerla en práctica, no lo recibe ninguna empresa porque está desactualizado? ¿Sí? De ahí viene el término carrera. Es un estilo de vida que nosotros debemos procurar por vivir. Y esto es en el día a día. Esto se nota en la interacción con mi familia. Esto se tiene que notar en mi trabajo. Se tiene que notar cuando voy montado en un bus. Se tiene que notar cuando me subo en un taxi, las conversaciones que tengo con el taxista. Cómo reacciono si el señor se pone grosero. Ahí es donde yo muestro que estoy viviendo mi vida con Cristo. Esto no es de solamente un ratico. Esto no es de simplemente decir que soy cristiano y que estudio la Biblia y leo la Biblia. Mi vida la tengo que vivir así. Literalmente, cada paso que yo doy lo tengo que dar siendo consciente de que estoy viviendo mi vida, que esta es mi carrera y que la estoy viviendo en Cristo. ¿Somos perfectos? No, no somos perfectos. Por eso es que esto requiere sacrificio y trabajo duro. Tenemos que saber que esto no es fácil, que es una carrera difícil, especialmente si vivimos en un mundo caído, en un mundo que cada cosa que nos provee nos lleva al pecado. Más en la actualidad, con todo el boom de la tecnología y de la hipersexualización de los medios. La tenemos difícil. No es fácil, requiere trabajo duro. Hay un poeta de 1887 que se llama Horace Mann y él escribió un pedacito de una poesía que dice: el joven que quiere ganar la carrera ha soportado y hecho mucho, ha sudado y ha tenido frío, se ha abstenido del amor y del vino. Esta carrera, y él se está refiriendo precisamente a lo que tenemos aquí en este pasaje, ¿sí? Esta carrera requiere renunciar a muchas cosas, en términos de Pablo, morir a muchas cosas. Él escribe este poema y este pedacito se está refiriendo al sacrificio de una persona, de un joven, ¿sí? Que está dejando a un lado el amor y todas las pasiones que esto trae, y está dejando al lado el vino, ¿sí? ¿Se requiere que nosotros dejemos a un lado alguna cosa? Claro que sí. Para vivir nuestra vida en Cristo y poder correr la carrera como Pablo nos lo recomienda, nosotros tenemos que renunciar a diferentes cosas. ¿Si significa esto que tomarnos un vino es pecado? No, no es pecado. Pues es que el mismo Jesús tomó vino, ¿sí? El pecado es cuando yo aprovecho del vino, cuando yo no tengo los límites, ¿sí? La misma palabra de Dios dice: todo me es lícito, no todo me conviene. Un brindis en familia, el vino en la cena del Señor, las personas que usan el vino para la cena del Señor. Los europeos toman vino con sus bebidas y no todos son alcohólicos, con sus comidas y no todos son alcohólicos. Entonces, no es un mundo de legalismos en el que vemos a una persona tomándose una cerveza o tomándose un vino con su familia, en un ambiente sano, en un ambiente tranquilo, y decir, esta persona es un pecador. No, pero sí se trata de ser sabios. Si nos invitan a una fiesta y sabemos que allá lo que va a haber es trago, ¿para qué voy? Si está la tentación, y más si alguien tiene el problema con el trago, ¿sí? Pero esto también tiene que ver, son solamente representaciones, pero tiene que ver con todas esas cosas a las que debemos renunciar. Y no siempre tiene que ver con el amor y con el vino. Tenemos que ser sabios. ¿De dónde sacamos esa sabiduría? De la palabra de Dios. Si nosotros estamos pasando tiempo en la palabra de Dios, si nosotros, como dice el Salmo 1, meditamos en ella de día y de noche, pues vamos a tener la sabiduría, también acompañado del discernimiento del Espíritu Santo, vamos a tener la capacidad de tomar decisiones y decir, esto no lo hago, esto sí lo hago. La siguiente palabra clave que estaba ahí es
La disciplina. Y la disciplina, hay muchas metáforas hechas incluso por Pablo, pero él acá dice que hay que entrenar con mucha disciplina. ¿Sí? En este pasaje que estamos leyendo dice que los atletas se entrenan con mucha disciplina. Entonces, como estamos viendo lo que significa la palabra en el idioma original, entonces miremos también qué significa disciplina o cuándo se usa disciplina. Esa palabra no tiene nada que ver con lo que uno relaciona a la disciplina. ¿A qué les suena a ustedes cuando uno escucha disciplina? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Constancia, ok. Hábitos, castigo, enfoque. Jesús tenía unos amigos muy cercanos, ¿cómo los llamaba? Discípulos. ¿Cuántas veces los castigaba al día? Los reprendía, les enseñaba, ¿sí? Pero disciplina sí tiene que ver con el castigo, ¿sí? Cuando la palabra de Dios dice disciplina al niño, está diciendo es que lo instruya, que le enseñe. La palabra que encontramos ahí se leería algo como paideo. Paideo, por eso es que este es el pai, ¿sí? Paideo. ¿Y cuándo se usaba paideo? Les voy a mostrar 3 versículos para que veamos 3 usos diferentes de esta palabra. Hechos 7:22. Ese no lo busquen todavía, esperen un momentico. Vamos a hacer el ejercicio. Ahí dice, así Moisés fue paideo en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y obra. ¿Cómo se tradujo paideo ahí al español? Ahora sí busquémosla. Instruido. Instruido. Disciplina es instrucción. ¿Sí? Si lo buscamos en la palabra dice, así Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Instruido. Si dijéramos, así Moisés fue disciplinado en toda sabiduría, uno se imagina que el pobre Moisés lo tenían allá azotado. Porque nos hemos acostumbrado a relacionar la palabra disciplina con castigo, con formación, con tener un margen y no te puedes salir de ahí. No, a él lo que hacían era que lo instruían. Pero esta palabra es la misma palabra que se ha traducido en otros versículos como disciplina. Hagamos lo mismo con 2 de Timoteo 2:25. Dice, así humildemente debe paideo a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. ¿Cómo fue traducida paideo al español en este caso? Corrección, reprender. Disciplina, claro que sí es corrección. Sí. Cuando él dice en el pasaje que estamos leyendo que estamos hablando de vivir nuestra vida en Cristo, ¿sí? Y Pablo, estamos leyendo un pasaje al comienzo donde Pablo dice que los deportistas corren o entrenan con disciplina, se preparan con disciplina, se preparan con instrucción, pero también debe haber corrección, porque si el atleta está haciendo su práctica, está corriendo o está haciendo la pelea y no lo está haciendo de la manera que es, el entrenador lo tiene que llamar y decirle, así no es, inténtalo de esta manera. Y vemos en el fútbol que el director técnico le está gritando a los jugadores, ¡ojo, por ahí no, sáquela! Pero ¿cómo le saca el pie? Bueno, eso es corrección, hace parte de la disciplina. Nuestra vida en Cristo también incluye corrección. Nuestra vida en Cristo también incluye que alguien nos llame y nos diga, así no es, así no se hace, debes corregir tu rumbo, por ahí no era. También incluye que nosotros mismos corrijamos, y si estoy haciendo algo y me doy cuenta que por ahí no es, pues tengo que cambiar el rumbo. Es mi responsabilidad, porque si no, entonces esa disciplina que es corrección, que yo puedo yo mismo ejercerla, yo mismo corregir mi camino, buscar ayuda y corregir mi camino, pues Dios la va a terminar corrigiendo, porque Él es soberano. Y el plan de Él
no lo va a cambiar. Nuestra salvación no se va a cambiar por errores de nosotros. Por eso es que el mismo Jesucristo murió en la cruz por nosotros, para que nuestros errores no nos alejaran de ese plan perfecto que Él tiene para nosotros. Ese plan de salvación en la eternidad. Disciplina también la encontramos en Tito, o Paidevos, también la encontramos en Tito 2:12. Y nos paidevo a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. Entonces ahí encontramos que disciplina es enseñanza, es enseñar. Y nos enseña a rechazar la impiedad, tomar decisiones. Lo que yo decía hace un momentico, yo tengo que tener el discernimiento para tomar decisiones, para rechazar lo que me aleja de Cristo, lo que me aleja de poder vivir mi vida en Cristo. Y sí, la palabra de Dios habla de impiedad, de pasiones mundanas, pero muchas veces la impiedad, las pasiones mundanas, el pecado, viene disfrazado de algo chévere. Y por eso es que necesitamos el discernimiento. Y el discernimiento llega a nosotros con dos componentes. El principal, sin el cual no existiría el discernimiento, es el Espíritu Santo. Porque si no, sería sabiduría de hombres. Sería el corazón del hombre poniendo su propio filtro, y el corazón del hombre es engañoso. El discernimiento principalmente, exclusivamente, tiene que existir con el Espíritu Santo. Y el discernimiento, ya que tenemos el Espíritu Santo, lo ejercitamos con la palabra de Dios. Pues de nada me serviría decir que yo estoy lleno del Espíritu Santo y comenzar a poner mis propios postulados, a decir mis propias ideas, a decir las burradas que a mí, a ustedes no, que a mí se me ocurre. Lo que yo digo, si no es de la palabra de Dios, tiene que ser rechazado. Y el día que reciban algo de mí que no venga de la palabra de Dios, tienen toda la libertad de cuestionarlo. Tienen toda la libertad de buscarme y de preguntar. Porque es nuestra responsabilidad como iglesia. Esto no es una responsabilidad solamente mía. Porque yo fallo, yo soy ser humano. Puede que en algún momento diga algo que no es. Puede que en algún momento lea algo, estudie algo y lo traiga como no es. Ustedes, que también tienen el Espíritu Santo, que mora en ustedes, que también tienen una palabra de Dios y que también la leen y la estudian, que no se quedan solo con lo que acá damos los sábados, ustedes son llamados a buscar, a escudriñar como hacían las personas de Berea y decir, espere un momentico, pastor, es que usted está enseñando esto. Y puede haber un momento en que yo diga, tiene razón, la próxima semana hay que corregir eso. Yo no tengo ningún problema, porque es que es a lo que estamos llamados. Por eso es que me encanta que nosotros seamos una iglesia berea. Somos parte de la organización de iglesias Berea en Estados Unidos. Somos la primera iglesia en América Latina que se funda, del Berean Fellowship of Churches, que está ahí. Si ustedes entran a la página de Berea, aparece nuestra iglesia reconocida por ellos. ¿Por qué me encanta eso? Porque hay una organización y son gringos. No, eso termina careciendo de importancia. Es porque la iglesia Berea tiene en su ADN escudriñar la palabra. Les decía al comienzo, Berea es el lugar al que llegaron Pablo y Silas, que venían huyendo, que los iban a matar, contrataron matones para asesinarlos a ellos porque estaban difundiendo el evangelio. Ellos se van corriendo, llegan a un lugar que se llama Berea, cuando empiezan a predicar, encuentran que todo el mundo estaba haciendo esto. Escuchaban y buscaban y escudriñaban en la palabra para asegurarse que lo que estos locos estaban diciendo sí era de verdad la palabra de Dios. Y a eso estamos llamados nosotros. Somos Berea. Nos llamamos localmente a sus pies, pero somos Berea. Por eso es que tenemos las Biblias. Por eso es que siempre yo pongo la cita y espero un momentico a que busquen el versículo. Porque no nos podemos acostumbrar a recibir el alimento premasticado que damos acá. Ustedes no se pueden acostumbrar a que yo reciba el alimento fresquito del Señor, espiritualmente hablando, lo mastique y lo ponga en su plato ya premasticado para que a ustedes les quede más fácil. No puede ser. Eso es un cristianismo light, es un cristianismo superficial, peligroso, porque entonces todo lo que recibimos vamos a estar diciendo, sí Señor, amén,
pastor, qué palabra tan bonita. Y resulta que no es la palabra de Dios. No podemos caer en eso. Ahora, no es solamente la iglesia a sus pies que no puede caer en eso. La iglesia de Cristo no puede caer en eso. Pero es responsabilidad de nosotros. Es responsabilidad de cada uno de nosotros que estamos sentados en la iglesia poderlo escudriñar. ¿Cómo lo hacemos? Con disciplina. Lo hacemos con esa enseñanza que proviene de la palabra de Dios. Por eso es que me gustó en el pasaje que estamos analizando hoy la palabra disciplina, y por eso es que la tomé como una palabra clave, porque no es solamente corrección. Es que el Señor a los que ama disciplina y por eso estoy sufriendo tanto. ¿No será que a través de ese sufrimiento que estamos pasando el Señor nos quiere enseñar algo? Es que yo no debería preguntar, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? La pregunta debe ser, ¿para qué? El por qué ya lo sabemos. Si eso les preocupa, ¿por qué estoy pasando esta situación? Ya lo sabemos. Si no lo saben, les voy a dar la respuesta. Porque así lo quiere Dios. Porque su plan para nosotros es perfecto. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Porque a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Ay, entonces ya respondí el por qué. Entonces le voy a preguntar a Dios, ¿para qué? ¿Y qué me va a responder? ¿Qué dice Romanos 8:28? A los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Señor, ¿y entonces para qué estoy viviendo esto? Para bien. ¿Cuál es mi tarea? Encontrar cuál es ese bien. ¿En qué puedo crecer yo en esa situación que estoy viviendo, que en ocasiones no es agradable? Perder un ser querido, una quiebra financiera, que me despidan de un trabajo, una decepción amorosa, todo eso duele. Pero todo eso es usado por Dios para el bien de quienes lo aman y quienes hemos sido llamados de acuerdo a su perfecta voluntad. Nosotros. Diría un primo mío que eso es consuelo de bobos. Decir que todo lo que nos sucede para bien. Es consuelo de bobos si no estamos conectados con Dios. Porque ese sí sería consuelo de bobos. Pero si estamos conectados con Dios, si vivimos nuestra vida en Cristo, si la vivimos con disciplina, si la vivimos recibiendo la instrucción de Dios, aceptando la corrección o haciendo nosotros mismos la corrección que debemos hacer, y si la vivimos de acuerdo a la enseñanza de nuestro Padre para nosotros, que es la palabra de Dios, entonces, ¿por qué va a ser un consuelo de bobos? ¿No tenemos ejemplos suficientes, por ejemplo, ahí con Job, que todo lo perdió y está registrado en la palabra de Dios, que era un plan perfecto de Dios para formarlo, para llevarlo a otro nivel? ¿No nos ha pasado a nosotros mismos que pasamos una situación difícil, sentimos el ataque de Satanás y luego experimentamos un crecimiento y algo maravilloso que sale de ahí? No es magia, no es coincidencia, no es una fórmula ya predeterminada. Es la voluntad de Dios. Por eso es que nosotros debemos vivir nuestra vida en Cristo. Nuestra vida por fuera de Cristo no tiene ningún sentido. Y nuestra vida en Cristo tiene un premio que nos espera, que es la tercera palabra que tenemos acá como palabra clave. El premio. ¿Cuál es el premio que nos espera? La vida eterna. La vida eterna en Cristo. ¿Sí? Y los que de pronto no lo saben, entonces uno ve que todos están levantando la mano y dice, ay, entonces yo también, pero yo no he matado a nadie. Todos pecamos. El ser humano, nosotros estamos sujetos a una naturaleza pecaminosa. Nosotros heredamos el pecado de Adán y Eva. Por eso es que vemos a los niños pequeñitos que son malos. Un niño pequeñito llega donde otro está jugando, el otro tiene un juguete incluso más pequeño que el que él tiene. ¿Y qué hace el niño pequeñito cuando ve ese otro juguete? Se va a cogerlo. Y si el otro niño, entonces le quitan el juguete, ¿qué hace el otro niño? Que es un santico, que es un bebé, que no hace nada, es que ellos son de Dios. Sí, todo eso es verdad. Pero ¿qué hace el otro niño? Eche para acá y le mete el golpe. ¿Sí? Y cuando ya van creciendo un poquito más
Iba caminando por la sala de la casa y se cayó la porcelana que era herencia de la bisabuela, se rompió y tú llamas al niño, ¿qué pasó con la porcelana? ¿Qué va a decir el niño? Sí, papá, yo cometí un error, desafortunado. No, yo no fui. Y si hay perro, entonces fue el perro. O si hay un hermanito, fue mi hermanito. ¿Sí? Somos mentirosos por naturaleza. ¿Quién le enseña al niño a mentir? ¿Quién le enseña al niño pequeño a ser egoísta? ¿Quién le enseña al niño pequeño a coger lo que no le pertenece? Nadie. Y no significa que tenemos los peores hijos. No, es que es una prueba de la naturaleza pecaminosa. Es una prueba de nuestra necesidad de vivir nuestra vida en Cristo. Es una prueba de nuestra dependencia de nuestro Señor Jesucristo. Es que sin Él no tenemos nada. Sin Él nosotros solamente vivimos nuestra vida en pecado, de error en error, y vivimos nuestra vida golpeándonos contra las paredes. Por eso es que entonces nosotros debemos vivir nuestra vida como el deportista que menciona Pablo, como esa comparación que hace Pablo en diferentes momentos, en el que dice que el deportista debe vivir su vida con disciplina, con los ojos puestos en la meta, en el premio. Ese premio lo encontramos en muchas partes, pero hoy vamos a verlo en 2 de Timoteo 4, versículos del 7 al 8. Está Pablo precisamente escribiéndole a Timoteo, su discípulo, el niño pequeño del combo. Era un jovencito, estaba aprendiendo a vivir la vida. Y muchos de nosotros ya estamos por encima de los 40 y todavía estamos aprendiendo a vivir la vida. Entonces nos convendría leer Timoteo, porque es Pablo enseñándonos, es la palabra de Dios enseñándonos cómo vivir nuestra vida en Cristo. Quienes no estén haciendo devocional personal y estén preguntándose, bueno, ¿dónde empiezo? Empiecen con Timoteo. Primera, segunda de Timoteo, luego siguen con Tito y luego se devuelven hasta Juan, y ahí hay un esquema chéverísimo para crecer. Segunda de Timoteo 4, versículos del 7 al 8 dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera una corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Ese es nuestro premio. El premio que se utiliza metafóricamente por Pablo para referirse a la salvación en Cristo, pero metafóricamente lo usa con los deportes y con las carreras. Recuerden que eso era algo importantísimo allá en la cultura griega, ¿sí? Aquí Dios nos lo está trayendo para que seamos conscientes que esto es un premio que Dios nos ofrece mediante su llamamiento celestial, como lo dice Filipenses 3. Es un premio ofrecido por Dios a nosotros. ¿Cómo nos ofrece Dios ese premio? Con un llamamiento celestial. Nosotros hemos sido llamados, es decir, hemos sido llamados a la santidad, hemos sido llamados a abandonar el mundo, a dejar el mundo, a renunciar a nuestros propios deseos, a nuestras pasiones, a lo que nos ofrece el mundo. Hemos sido llamados para ser apartados para Cristo, para ser santos y enfocarnos en nuestro Señor Jesucristo. Ese llamamiento celestial que se menciona allá en Filipenses, Pablo lo explica acá muy claramente. Y noten que cuando él dice, ya yo he peleado la buena batalla, ya he terminado la carrera, él no lo está haciendo con un tono de orgullo, diciendo, yo me las sé todas. ¿Sí? Él está diciendo, ya mi vida se acerca a su final. Ya yo sé para dónde voy. Él está diciendo, he terminado mi carrera. Estábamos hablando que carrera es un estilo de vida. ¿Sí? Ya él no puede hacer más. Ya lo tienen amarrado, ya sabe que lo van a matar. Me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Ese es el premio. Nuestro premio es la corona de justicia que nuestro Señor Jesucristo nos va a entregar en el momento en que nos presentemos a Él cara a cara.
Me encanta pensar en la muerte no como la muerte, sino como el comienzo de nuestra vida. Sufrimiento, el que vivimos en esta tierra. Pero cuando nos presentemos delante de nuestro Señor Jesucristo, Él nos va a entregar una corona de justicia. Y ese es el premio. El premio que en las carreras se entregaban en esa época era una corona hecha de olivo o de laurel o de la rama que estuviera por ahí cerquita, yo no sé cómo la escogían, y hacían la corona y se la ponían a la persona, ¿sí? Entonces ya eso le daba un reconocimiento. Esa corona para nosotros aquí en la tierra no tiene ninguna importancia, porque se reseca, porque se pudre, porque termina en la basura. Aunque sea una medalla de oro, termina abandonada. La persona se muere, la persona parte y esa corona pasará por allá a un museo, pasará a los hijos como una herencia, pero ya pierde importancia. La corona por la que nosotros debemos luchar, esta carrera, por lo que nosotros debemos esforzar en correr la carrera, es el premio que recibiremos con nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si sea literalmente una corona. Yo creo que esto es más una metáfora que usa Pablo, que era muy bueno para las metáforas, para decir esa vida eterna que vamos a vivir al lado de nuestro Señor Jesucristo. En el segundo mismo en que nosotros nos morimos, que nuestro cuerpo deja de respirar, nosotros nos presentamos en la presencia de Cristo y Él nos va a recibir. Y el solo hecho de que nos reciba, ya esa es nuestra corona. Es el premio por el cual nosotros debemos trabajar. Esa corona, ese premio se refiere a la vida en el tiempo venidero. Y ese tiempo venidero puede ser cuando yo muera y voy a la presencia de Cristo o cuando Cristo regrese, lo que suceda primero. Pero cualquiera de los dos implica a nosotros estar cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Qué rico vivir en este mundo con el dinero necesario para nuestras necesidades básicas. Qué rico vivir en este mundo con la salud necesaria para trabajar, para hacer deporte, para compartir en familia. Qué rico vivir en este mundo con una buena familia, con un buen trabajo. Qué rico vivir en este mundo con un grupo de amigos. Todo eso es muy rico. Y qué rico que la iglesia sea bendecida en todos esos sentidos. Pero no debe ser nuestro enfoque primario. Preferiría no tener dinero, no tener amigos, no tener familia, como le pasó a Job, pero estar cerquítica de Dios. Porque sé que si cualquiera de esas calamidades me quita la vida y no puedo respirar más, voy a estar cara a cara con mi Señor Jesucristo. Hoy la invitación, devolviéndonos a las 3 palabras claves que estamos analizando en este pasaje, hoy la invitación es a que nosotros podamos vivir nuestra vida como una carrera, con un enfoque, no corriendo de acá para allá, como las olas del mar, no peleando como el boxeador que solamente le da golpes al viento, sino correr esta carrera, vivir nuestra vida, este estilo de vida enfocados en la cruz de Cristo. Vivir esta vida, como el nombre de nuestra iglesia, a los pies de Cristo. No hay otro lugar en el que nosotros queramos estar, sino a los pies de Cristo. Vivir esta vida, correr esta carrera, enfocados en Cristo con disciplina, estando dispuestos a recibir la corrección o a que yo mismo tenga que corregir mi camino, a estar dispuestos a que alguien me enseñe y también a ser utilizado para enseñarle a alguien más. Vivir esta vida, correr esta carrera con disciplina y enfocados, porque al otro lado de la muerte nos espera el premio supremo, nos espera una vida con Jesucristo.